sobre las dos estrategias que yo uso y sobre qué pares funcionan mejor. Ok, vamos a hacer backtesting, vamos a ver qué pasó el día de hoy y vamos, obviamente, a darle un espacio a la empresa que patrocina estos videos, que en este caso es Fundamental. Inicialmente, hablemos sobre la primer tipo de estrategia. En USDK o en euro dólar también funciona. ¿Okay? Inicialmente nos vamos a diario con el fin de establecer lo que hizo el día anterior para de la misma manera poder observar qué es lo que podíamos esperar para el día actual. En ese orden de ideas lo que tenemos es que el día de ayer, miren, había hecho una toma de liquidez con mecha de vela, indicándonos que al día siguiente podría llegar a tomar esta zona. Entonces, sucede que en London el mercado toma esa liquidez, y nos podemos observar aquí. Por consiguiente, lo que esperaríamos es que nuestra siguiente zona es el low del día anterior, porque esto es una vela de indecisión. Lamentablemente es una vela que no nos da una dirección precisa para poder entrar. Después nosotros vamos a H4 y establecemos lugares o zonas donde el mercado puede reaccionar. Inicialmente tenemos esta que es una zona donde el mercado puede darnos una reacción alcista después de un buen retroceso. Luego nos vamos a H2 con el fin de validar que lo que estamos viendo pues sea correcto. Entonces, miren, aquí en este caso en H1 teníamos una zona con imbalance, una posible zona de reacción de entrada. Ok, esperamos que en esta zona nos pudiera dar una confirmación para poder vender. Pero ¿qué hace el mercado? Con el movimiento de la noticia que tuvimos el día de hoy, que es algo importante que todos los días debemos hacer, que es mirar el calendario económico para el día de hoy. ¿Qué página usamos nosotros? La misma página que creo que la mayoría usa. Ok, y miren, el día de hoy observamos que tenemos un gran volumen de noticias de alto impacto a las 7:30 en el dólar, que es el que más mueve las divisas. Entonces, era un día apretado de noticias, un día que había que operar con mucho cuidado. Ahora, para lo siguiente, o vamos a tomar una entrada, nosotros tomamos la misma página para calcular nuestras operaciones. Bien, entonces lo que decíamos, tenemos una zona aquí para poder vender, pero la noticia se lleva todo ese movimiento. ¿Okay? Aparte, en London nosotros ya teníamos la toma de liquidez del high del día anterior y esperábamos como posible zona el low del día anterior. ¿Qué hizo el mercado? El mercado toma toda la liquidez que teníamos pendiente, cubriendo toda nuestra zona. ¿Okay? En este orden de ellas podemos haber visto aquí un cambio estructural en esta zona. Con nuestra zona Fibonacci marcamos 61.8, el mercado llega a nuestra zona en el 61.8. Aquí posiblemente tendríamos un stop loss porque el mercado con esta vela de volumen nos confirma posible entrada. Pero ¿qué hace el mercado? Nos da un retroceso y nos dejan stop loss. Este tipo de velas, estas dos velas, son las confirmaciones que yo uso para ingresar o tomar las entradas. ¿Okay? Y este tipo de lugares donde está el 61.8, el retroceso Fibonacci, es lo que yo utilizo para poder saber en qué lugar entrar. Bien. Por eso es importante tener en cuenta el tema de la liquidez para este tipo de entradas. Teníamos que ya se había llevado toda la liquidez del día anterior, pues esperaríamos que el mercado siga haciendo un movimiento bajista para llevarse toda la liquidez que tenemos por debajo, que es esta, y entrar en una zona de posible reacción, que es donde posiblemente está reaccionando ahora. ¿Okay? Aquí tenemos un cambio estructural, lamentablemente este nos llevó a una zona esperada de un 61.8 de Fibonacci para poder entrar. Miren, realmente si hubiera hecho un retroceso a 61.8, yo tomo la entrada en venta para cubrir todo este imbalance. Ese es el primer tipo de entrada que manejamos. El segundo tipo de entrada no lo vamos a mostrar en el USDK porque es un tipo de entrada que no funciona mucho en esta zona, en este par. Porque lo que regularmente hace el USDK es llevarse toda la liquidez para luego hacer un movimiento. Casi siempre hace eso. Miren, aquí nos da una confirmación de 61.8, pero el mercado sí sigue llevando para llevarse toda la liquidez. ¿Okay? Antes de pasar al siguiente par o a la siguiente estrategia, vamos a hablar de la empresa que patrocina este video, que en este caso es Foundness. Una empresa que ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos meses o en los últimos años. ¿Cuál es hablemos inicialmente de la parte más llamativa de esta Profirm o de esta compañía de fondos? Es que garantiza nuestros pagos. Quiere decir que si tú tienes y ya te fondeaste y tienes un retiro pendiente, ellos garantizan que tu cobro será por lo menos en las 24 horas. Y en caso de no, o en caso de no cumplir con esa regla, ellos te dan $1.000 extra. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes una cuenta, digamos que de $6.000 y vas a hacer un retiro de $500, si no te llega entre las 24 horas, pues estarás recibiendo, aparte de tus ingresos, $1.000 extra. ¿Okay? Pasemos al siguiente par y luego seguimos hablando de los beneficios que tiene Fundindex para los operadores o traders. Bueno, vamos al euro dólar. El día de hoy el euro dólar nos da un movimiento bajista súper fuerte, donde no nos da una zona para poder reaccionar y irnos con el movimiento bajista. Pero veamos la estrategia que acabo de decirles que es la primera y ahorita vemos la siguiente para que podamos observar. Miren, en diario hacemos nuevamente lo mismo, ¿ok? Con el fin de establecer nuestros objetivos. Miren, teníamos que el día anterior se lleva toda la liquidez con mecha de vela, que quiere decir que para mí el objetivo era este, el que tenía ya marcado, ¿ok? Por consiguiente nos vamos a H4 con el fin de establecer una posible zona de reacción. No tenemos nada, posiblemente aquí, ¿ok? En H4, que marquemos para ver si de pronto reaccionó ahí, no lo vimos. ¿Listo? Y finalmente nos vamos a H1 con el mismo objetivo de establecer los posibles zonas de entrada. En H1 teníamos esta zona, si se dan cuenta yo tenía marcada aquí una posible venta, esperando que el mercado con la noticia me hiciera un movimiento alcista hasta esta zona, me diera una pequeña confirmación en temporalidades menores y así sí poder vender bajo toda esa liquidez. Pero el mercado decía hacerlo directamente, tomar toda la liquidez de abajo, ¿okay? Aunque aún nos queda pendiente, pero toma mucha liquidez de manera directa, no nos da espacio ni para entrar, no nos da espacio ni para pensar, nada. Miren, es un movimiento tan fuerte que no hay un pequeño proceso para poder tomar entrada. Ahora bien, ustedes dirán por qué tengo marcada esta zona aquí. Vamos a hablar de la estrategia número 2. ¿En qué se basa la estrategia número 2? En el cambio de dirección de la tendencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en este momento tenemos una tendencia alcista, ¿ok? Miren, que ha ido haciendo movimientos alcistas. Aquí podríamos haber marcado un Fibonacci. Miren, este movimiento hace un rompimiento alcista. Nosotros aquí podríamos haber marcado un Fibonacci, esperando a llegar a la zona 61.8 y comprar aquí, en corto, muy corto, ¿ok? Hasta aquí tenemos en cuenta que este es nuestro último bajo para que supere nuestro último alto, pero luego viene este y da un cambio estructural. Miren, nos da un cambio estructural. Aquí viene y nos sigue dando una confirmación bajista, ¿ok?
Y hasta aquí no había ningún tipo de confirmación para saber si el mercado iba a cambiar su tendencia hacia el alza, que quiere decir que aquí podríamos haber seguido vendiendo teniendo en cuenta que seguíamos en un rango bajista. Seguimos viendo un movimiento bajista. ¿Por qué no entramos aquí? Porque es una entrada de noticias. Las operaciones que se toman dentro de un rango operativo dentro de noticias son muy riesgosas. Y lo que reducimos, o lo que tratamos de hacer nosotros es reducir riesgos y evitar pérdidas innecesarias. Entonces, miren, ¿qué hace el mercado luego? Con este sigue rompiendo y diciéndonos que se va a la baja. Si el mercado cuando hizo este rompimiento me hubiera hecho un retroceso a 61.8, posiblemente hubiéramos entrado para tomar una respectiva entrada y tener un beneficio, pero no pasó. Ahora nosotros marcamos desde donde inicia el fractal hasta donde finaliza, está llegando a la zona 61.8. Posiblemente el mercado aquí ya nos confirmó y podríamos cubrir todo el imbalance para vender hasta esta zona. Pero ¿qué pasa? Que estamos ya fuera del horario operativo. ¿Okay? Este tipo de operativas de cambio de dirección se puede ver en 15 minutos y con la confirmación en 5 minutos, pero es más operable en EURUSD y en el SP500, que es donde yo los he analizado, les hemos hecho testing. Entonces deben tener en cuenta eso. Quiero que lo vean en el SP500 cómo funciona. Miren lo que el día de hoy sucedió. Miren, primero esta zona. Miren, ¿qué tenemos? Tenemos estructura alcista. Bien, digamos que aquí, hasta aquí tenemos nuestro último rango alcista. Luego viene el mercado tratándonos de decir que va a hacer un movimiento bajista en esta zona. ¿Listo? Aquí hace un quiebre estructural. Bien, pero posiblemente no llega a la zona 61.8. Y luego viene y hace nuevamente un cambio estructural alcista. Nosotros marcamos Fibonacci, esperamos zona 61.8 y la confirmación que es esta. Vela de volumen sobre volumen. ¿A dónde entramos? Donde finaliza la última vela. Perdón. Entonces nosotros decidimos comprar aquí y dar espacio hasta aquí. Normalmente hasta dónde compro yo, compro hasta esta zona. ¿Listo? Miren, el mercado empieza su movimiento, aquí de pronto ya nos damos puesto en break-even, y el mercado viene con la noticia, aunque bueno, yo hubiera cerrado aquí antes de la noticia. En ese caso se hubiera cerrado con 1.88. Normalmente mi riesgo beneficio es 1.2, unos casi en la mayoría de los casos. ¿Okay? Entonces, ahora quiero que observen el día de hoy. Miren, toma de liquidez, cambio estructural. ¿Bien? Cuando hay cambio estructural alcista, ¿qué hacemos nosotros? Pues seguimos esperando cambios estructurales alcistas. Miren, cambio estructural alcista con cuerpo de vela, marcamos punto Fibonacci, punto A, punto B. ¿Qué hace el mercado? Vuelve a hacer movimiento alcista. Bien, pero en este caso es un movimiento con mecha, quiere decir que seguimos tomando el primer movimiento. Entonces, el mercado en ese orden de ideas viene nuevamente aquí. Zona de entrada, en 5 minutos. Vela, última vela, vela de volumen sobre volumen. Bien, esperamos un poco el retroceso. El mercado aquí en esta mecha entra y activa la entrada. Y en la mayoría de los casos lo esperamos hasta aquí. Perdón, hasta en esta primera zona. Ahí 1.5, 1.5. Ahora ahí. Bien, cambio estructural y seguir la tendencia. Siempre esperando un retroceso a 61.8. Es una estrategia simple, pero que nos da grandes posibilidades. Veámoslo acá. Bien, seguimos alcistas, movimiento alcista. Aquí hay rompimiento. Este nos da rompimiento aquí. Miren lo que pasa. Vela de volumen sobre volumen. Confirmación. Listo, le ponemos hasta aquí. Y la ponemos hasta dónde? Hasta el último alto para que nos dé aproximadamente el 1.2. El mercado vuelve, ingresa en la zona, sube, luego ingresa y cae en nuestro profit. ¿Por qué desde aquí? Porque este es el que genera el movimiento de rompimiento de esta zona y de esta zona, que era la última que había tratado de hacer un cambio estructural. ¿Okay? Eso es lo que tenemos. Bien, antes de pasar a ver los últimos pagos, recomendarles nuevamente la compañía que patrocina estos videos, que es Founding Nest, una compañía, como decimos, que tiene pagos garantizados, que es el boom, por lo que ha tenido, lo que le ha ayudado a la plataforma a ser un poco más confiable y ha ido obteniendo una comunidad más grande. Las mejores condiciones que tiene cuentas que podemos operar con noticias, las comisiones son las más bajas, en ese momento son 97.000 comerciantes. Tiene algo que es muy importante que digo yo deberían tener todas las por fin, que es un soporte 24/7, donde te dan información y respuesta a tus preguntas 24/7. Y estos son los tipos de cuentas que tienen: Estelar, Estelar Edge, Evaluación y Express. La mayoría de las cuentas pueden operar noticias, y la mayoría, bueno, en la mayoría de los casos todas tienen hasta el 10% de límite de pérdidas máximo y un 150% de recompensa. Entonces, nosotros recomendamos Funding Nest, trabajamos con Funding Nest y operamos con Funding Nest. Y aquí pueden observar todos los tipos de cuentas que tienen hasta de $200.000 con las que ustedes pueden operar y sus costos, desde $117, una cuenta de 6.000 hasta 3.900 y todos los porcentajes. Recuerden que yo les voy a dejar en la descripción del video todo el link para que puedan registrarse y también para poder hacer un sorteo con los que comenten, compartan y nos envíen al DM que lo hicieron, el sorteo de una cuenta de 6.000 que ofrece Funding Nest. Y finalmente, eso es lo que les puedo decir. Recuerden, la estrategia simplemente es seguir la tendencia, esperar un movimiento, marcar un retroceso Fibonacci 61.8 y esperar una confirmación de vela de volumen sobre volumen para poder tomar nuestra respectiva entrada. Y finalmente, como decía, esto fue lo del día SP500. Que tengan muchas operativas esta semana. Ya cerramos este viernes, esperamos el siguiente.